escuchar a alguien que estábamos esperando hace tiempo y esperábamos ese abrazo con la doctora Celeste Romero y bueno, es el doctor Carlos Alberto Magdalena, va a hablarnos sobre cannabis, beneficios terapéuticos, desafíos y derecho a la salud. Él es médico, especialista en neuropediatría, jefe a cargo de la sección de neurofisiología y epilepsia del Servicio de Neurología Infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Cava, asesor en aplicaciones y usos del cannabis terapéutico y medicinal para todos los colectivos y asociaciones civiles y ONGs de cultivadores por el uso del cannabis con fines terapéuticos y director del curso de médico especialista en neurología infantil de la Universidad de Buenos Aires y delegado del Hospital Gutiérrez. Y bueno, ya irán viendo otras cosas cuando lo escuchen. Placer. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores, gracias a toda la gente del Hoyo. Es una belleza el lugar, yo no lo conocía. La verdad es una hermosura y gracias a los que nos están haciendo pasar unos buenos momentos estos días. La verdad que muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de hacer uso de un poco talento que tengo, que mi poca capacidad de síntesis, pero bueno. Bueno, simplemente este es el colectivo muy modesto que hemos lanzado para extenderlo con redes en todo el país, que es la necesidad del acompañamiento en la terapia canábica a la gente. Y el acompañamiento en la terapia canábica de un saber que no nació de la medicina, nació de un saber preexistente de décadas de construcción en el país, que explotó en el siglo XXI, y a partir de la necesidad de la familia de encontrar una respuesta a un dolor, a un mal, a una enfermedad con grave sufrimiento y desde que existe el internet ya se acabaron los secretos. Entonces los familiares exploran, los familiares buscan, los familiares interpelan, lo cual está bárbaro, está muy bien, está muy bien. Y puso en crisis ese modelo hegemónico donde vos tenés el saber, sos el único sabio de esta, y la persona viene con un criterio de sumisión a aceptar una pauta de relación. En realidad el cannabis hizo saltar por el aire este modelo. La medicina no sabe absolutamente nada de la terapia canábica, recién ahora empieza a enterarse, y por eso la palabra cannabis medicinal debe ser eliminada. La palabra, al menos que yo entiendo, es cannabis terapéutico, porque el terapéutico es un servicio a la salud y ese conocimiento de las plantas, no solamente del cannabis, no viene en absoluto de la medicina, en absoluto. Lo que menos nos han enseñado en la Facultad de Medicina es la botánica, así que, y menos el sistema endocannabinoide, que yo aprendí hace 4 o 5 años yo, que ni sabía ni tenía idea que existía. Bueno, este es mi hospital, el Gutiérrez, que espero que siga bajando un poco la soberbia, ¿no? Sería bueno. La salud, como todos saben, es una construcción colectiva y social y siempre en beneficio del pueblo, siempre en beneficio de la gente. Entonces, la medicina es una forma de saber, es una forma, ha construido una medicina basada en la evidencia que brinda un servicio de salud, pero es una forma de entender. Y está todo bien, que cuál es el problema que hay. El problema es cuando vos te apropias del saber y decís que es el único saber y que lo demás son todos unos chantas. Y la descalificación del otro, y que obedece desgraciadamente a un modelo mercantil y deshumanizado. La verdad, bienvenida a la revolución canábica sanitaria social. Voló por el aire esto, y esto es lo que se está discutiendo hoy. Hoy, obviamente, esto es discutible, por supuesto, comparto todas las palabras que dijo Emilio, a quien aprendo mucho, pero hoy es tiempo del derecho a la salud. El derecho a la salud nos banca el 80% de la sociedad argentina.
Hoy por eso insistimos que hoy hagamos la necesidad que se legitime ya el uso terapéutico. Eso no hay discusión, ya no hay más discusión. 46 aplicaciones. Seguimos pasando a la otra, por favor. Y venía un poquito antes nada más. No, pasa. No, está bien, déjala ahí. Pero bueno, no tendría que haber ya más discusión porque la evidencia, esto de que no hay evidencia, se terminó. La evidencia búsquenla en el Manual Canadiense de Medicina, en la Agencia Europea de Medicina, en la propia FDA, en la Foundation Drug Administration, ¿no? Parece que cuando hablas en inglés tenés más seriedad, ¿no? Bastante cipayos somos, ¿no? En este concepto. Pero lo que quería decir, que así como dice que en la historia de esta planta es milenaria, no hay nada nuevo, y la evidencia en la primera farmacopea está 3.000 años antes de Cristo en China, 15.000 años son los primeros reportes, los hindúes construyeron su propia también sapiencia en ese saber que también lo usaban con otras finalidades en ceremonias religiosas, pero también con fines industriales y para calzarse, para usar ropa, sus vestidos, sus vestimentas, en fin. Y bueno, y este señor es el primer canabicultor de la patria, ¿no? Acá le presento al señor Manuel Belgrano, es el primer canabicultor. Y en realidad, obviamente, él no habló, no me voy a referir a esto, pero hablaba del cáñamo como modelo de desarrollo industrial. El cáñamo es un insumo industrial fantástico. Ahí habría que entender los orígenes de la prohibición, o por lo menos parte del origen de la prohibición. El cáñamo, las 3 carabelas que nos invadieron eran puro cáñamo, y la multiplicidad de insumo barato, de calidad, de bajo precio para las industrias textil, construcción, automotriz. Ustedes saben que los chasis de la Volkswagen son de cáñamo, vuelven a ser de cáñamo. Saben que están haciendo plantaciones grandes en Francia para industria textil. ¿Cuál es la industria en la Argentina con más historia cooperativa? La industria textil. ¿Qué insumo va? Barato, competitivo, no contaminante, porque comparado con el algodón es 4 veces menos contaminante y 1 hectárea de cáñamo te hace 100 veces más insumo para la industria textil que en un bosque completo de algodón y no te contamina el suelo. Entonces, no hablo de la industria del papel, que es 4 veces mayor volumen y no contaminante. Y así, bueno, obviamente la parte del cannabis es cáñamo, pero es la parte que produce los cannabinoides, que son para uso terapéutico. No quería dejar de nombrar a este hombre, ¿no? Porque, bueno, él, por eso decía que era un fisiócrata, decía que la riqueza nacía de la tierra, pero si en su auxilio no iba la santa industria, siempre seríamos colonia y jamás seríamos un país independiente. Entonces, cualquier cosa con el presente queda a criterio de los presentes, cualquier verdad de este sujeto, ¿no? Llamado Manuel Belgrano, ¿no? La otra, bueno, esto es lo que dije recién, está bien, dejar. Lo que dije recién era para mostrar que también es en la industria de la construcción, es en el papel, es en biodiesel, es recuperar también soberanía de suelo, oxigenación, y hay que alguna vez nuestra nueva soja sea cáñamo. En 2 meses en California 300.000 puestos de trabajo. No, mire, yo soy médico, pero me gustaría que algún economista hacendado que tenga decisiones políticas y quiera hablar de construir, en un país que se tiene que reconstruir su tejido social y el derecho al trabajo, piense en el cáñamo como proyecto. Porque la verdad genera algo barato, accesible, que no tenés que esperar 100 años, tenés que esperar 8 meses, ¿no? Y que realmente podría transformar y generar igualdad de oportunidades, equidad
y movilidad social. Si hay un lugar que se puede hacer todo esto, es la Argentina. Todos los climas, todas las formas. O por supuesto América. Cosmética, bueno, en fin, yo voy a hablar de la parte medicinal, pero sepan que el cáñamo es una cosa más grande. Para los que quieran informarse más, el Instituto Malvinas de La Plata, Proyecto Estratégico de Cáñamo para el Desarrollo Nacional. Hoy. Construido con una asociación de excombatientes, y su presidente fue un combatiente de Monte London, ¿no? En Ganso Verde, ¿no? Y ellos hablan de la construcción de la soberanía y la recuperación de la soberanía de la patria, y hablan de la industria del cáñamo. Pasamos. Esto que alguna vez conocimos como las variedades de la planta ya de cannabis, y ya hablando de cannabis, o sea, la parte del cáñamo que produce los cannabinoides, o sea, las sustancias químicas de uso terapéutico. Antes, bueno, hablábamos de la sativa, la índica, la ruderalis, que le conocíamos pocos valores, la sativa de origen más que nada en China, la índica, bueno, de la India, y ahí entendíamos que de acuerdo a la variedad había predominancia de cannabinoides, ¿no? Cannabinoides, cuando hablamos de cannabinoides, que son las sustancias químicas, es un grupo de familias de química que comparten un parecido químico, cuya molécula madre fue el tetrahidrocannabinol, el conocido como uso lúdico, bueno, uso adulto, pero que también tiene excelentes propiedades terapéuticas, múltiples propiedades terapéuticas de ayuda a la mejoría de la calidad de vida de las personas, que es derecho a la salud. Acá lo que no se discute es el derecho a la salud. Acá no hay discusión, porque los tratados internacionales de derechos humanos son de rango constitucional. Son de rango constitucional y están por encima de cualquier ley como la 23.737. La ley 23.737 está por debajo de los tratados internacionales reconocidos por la Constitución Nacional de los derechos humanos, y el derecho a la salud es un derecho humano. Por eso yo no soy abogado, soy médico, pero juré defender el derecho a la salud, y todos los colegas médicos deben entender eso, que por encima de cualquier ley nos obliga a un tratado internacional, nosotros juramos un tratado internacional, y esa es nuestra legalidad, y esa es nuestra defensa, ¿no? Pasame. Por supuesto, el que descubrió, yo como buen burro ilustrado, universitario, lo peor son los burros ilustrados, ¿no? Sí, los de las academias especialmente, ¿no? ¿Saben qué? Porque son los que hablan sin saber. Pero ¿sabés qué? Que encima te juzga. Ese es el peor, ¿no? El ignorante negador, ¿no? Bueno, es el más peligroso, ¿eh? Es el que te vende después. Bueno, este hombre es Mechulán. Yo le decía, ¿saben quién fue Mechulán? ¿Cómo se escribe? Hablo con un jefe de servicio de neurología de un hospital importante de alta complejidad. ¿Sabés quién fue Rafael Mechulán? No tengo ni la más pálida idea. No te juzgo, porque yo hace 4 años tampoco tenía ni la más pálida idea de quién era este sujeto. Fue el que descubrió el sistema endocannabinoide. Ese sistema que este hombre, un búlgaro judío escapado, zafó como pudo de la Segunda Guerra Mundial con su familia, zafó escapándose, se situó en Israel y ahí hizo sus estudios, 3 años estudió medicina, se avivó, dejó, se hizo científico, biólogo, y especialmente le importaban las plantas, y especialmente sabía que había una planta que él intuía como buen científico. Los científicos intuyen, ¿no? Fijan hipótesis y después la demuestran. Ese es el conocimiento intuitivo que tiene el científico. Y este hombre le conocía la botánica, después estudió la historia y vio los usos terapéuticos. Esto que está tan prohibido, estudio del año 1963, el joven Mechulán, dijo, por algo usaban los chinos tontos no eran, los hindúes, y después lo usaron hasta el siglo XIX, hasta fin del siglo XIX, en principio del XX, que en los boticarios, las ex-farmacias se vendía cannabis, y
derivados de los opioides. Entonces, si la usaban, y San Martín usó opioides, y Belgrano también, pero también usaron cannabis para cruzar. O sea, había un beneficio, y este hombre, y él decía que nosotros teníamos de alguna manera moléculas adentro que eran parecidas a las moléculas de la planta de cannabis. O sea, parcialmente THC. Entonces él hizo su estudio. Entonces sus estudios, ¿cómo hacían? Con modelos animales, ¿no? Los modelos habitualmente y que se siguen usando son los roedores. El cerebro más parecido al ser humano es el cerebro de la rata. Digo, ¿dónde está la rata en realidad? ¿No? Ahora que las ratas nos crezcan 20 centímetros más, porque fuimos 10-1. Bueno, y entonces él lo que hizo, como el prohibicionismo, año 63, con todo lo que bien describió, y bueno, todo lo que se sabe del prohibicionismo y la estigmatización cultural, estudió y descubrió un sistema estudiando los modelos animales. Fijó, inyectado THC marcado, después estudió esas ratas, o sea, las mataba, obviamente, se hacía el estudio histológico, y vio que las sustancias marcadas por él se fijaban en todo el cuerpo, en receptores del sistema nervioso, de las vísceras, del hígado, del páncreas, del sistema linfático, del sistema inmune. Dijo, Ahora, ¿nosotros tenemos receptores para cosas de afuera? No. Nosotros tenemos receptores para cosas que producimos y hacemos nosotros mismos. Conclusión. Si esa sustancia de afuera, de esa planta, se fijaba en esos receptores, tengo moléculas parecidas dentro del organismo a esa sustancia que produce la planta. O sea, cannabinoides, o llámenla marihuana interna. Como yo lo dije en Gendarme una vez, le dije, vos perseguías la marihuana, pero la tenés adentro. Como dijo Maradona. Bueno, este es el joven Mechulán en sus estudios. La verdad, nunca será premiado con el premio Nobel porque por un conflicto de intereses, no convendría. Pero un sabio científico, pasame la otra. Bueno, este soy Mechulán, ¿no? Es el viejo Mechulán, el mismo. Ese joven transgresor de los 63 sigue laburando en sus laboratorios. Y la revista THC de Seca, ¿no es cierto? La representó al genio del cannabis, a Rafael Mechulán. Con sus dos manitas, en una manito tiene una terminal nerviosa y en la otra manito tiene la otra terminal nerviosa, y ahí viajando el impulso nervioso que libera una sustancia química que es un neurotransmisor que viaja de una neurona a la otra neurona, espacio conocido como sinapsis, ¿no? Todos conocimos la sinapsis. Habitualmente en la calle decir, no le funciona la sinapsis, ¿no? Típica cuando decimos, no tiene ni una sinapsis. Bueno, la sinapsis son los 100.000 millones de neuronas interconectadas en circuitos funcionales que son espacios de transmisión de los impulsos nerviosos. ¿Dónde está el sistema endocannabinoide? Ahí, en la sinapsis. Y lo que hace es que modula la sinapsis. Y a través de la modulación de la sinapsis se regula la temperatura corporal, el metabolismo, las emociones, el movimiento, la coordinación, el pensamiento, el lenguaje, la forma de proceder, o sea, nada. O sea, el sueño, cuándo me tengo que ir. Es el sistema que me protege, que me cuida, con el sistema endorfínico, que ese sí, el sistema de las propias morfinas, endorfinas, o sea, todo el circuito del placer, todo el circuito de la regulación del sistema de neurotransmisión de dopamínico, que es el placer, el sistema de regulación del humor, que es la serotonina, los sistemas de excitación y inhibición, ¿no es cierto? Está el sistema GABAérgico y el sistema glutamatérgico, o sea, que son para que yo esté en la llamada homeostasis, o sea, el equilibrio, ¿no? En estado on, ¿no? O en estado alfa, por ejemplo, ¿no? Pero la homeostasis, que es un concepto técnico médico o sanitario, bueno, uno se viene a enterar que para estar en equilibrio, y es el sistema endocannabinoide,
que está detrás de todo esto, cuidando que tu temperatura sea adecuada, que funciones bien metabólicamente, que sus hormonas se regulen y secreten de determinada manera, que tu azúcar esté en un nivel determinado, que tus impulsos nerviosos tengan una determinada coordinación, que tu tono muscular, el tono, la fuerza, también se pueda desarrollar de determinada manera, que el control de la emotividad, la socialización y la comunicación yo la pueda realizar y la pueda hacer, interactuar, porque en eso intervienen circuitos funcionales muy complejos, pero en definitiva se reduce al control de la sinapsis, de los espacios de interacción. Bueno, esto es lo que volvemos a repetir en las variantes de la planta. En realidad, hoy ya no hay sativas puras. Cuando las sativas puras, en el concepto era tetrahidrocannabinol, que era los dos canábicos más importantes, el THC a la cabeza, y la índica era el CBD, el cannabidiol, que también lo descubrió Mechulán en el 2003, 2004. Pero hoy, en la variedad, no hay sativas ni índicas, porque en realidad hay una cruza genética de 15.000 híbridos con distintos cannabinoides, y hay sativas que tienen más THC, y hay índicas que tienen más THC y sativas que tienen más CBD, y no es tan así. O sea, esto ha cambiado a partir del cruce fenomenal de genéticas, lo cual abrió una puerta importante para el uso terapéutico y la calidad de vida de las personas. La terapia canábica, su filosofía como fitoterapia, no es medicamento, nos negamos que se acepte como medicamento, nos negamos a que se le aplique la regulación de la farmacología tradicional, nos negamos a que se lo coapte dentro del modelo farmacológico, porque nos estarían vaciando el concepto de la terapia canábica, nos estarían vaciando, porque no puede cumplirse a una sustancia que me la pongas a vos bajo el modelo eso de los protocolos rígidos, donde si una sustancia sirve o no sirve me la comparás con un grupo control. No, esos grupos controles no existen. Esos grupos controles son fabricados en los hospitales, que lamentablemente son manejados por los laboratorios, y los hospitales públicos nuestros, que también no les fijan las reglas también para cómo deben hacer esos protocolos, las multinacionales farmacéuticas. Entonces te dicen que sirve o no sirve de acuerdo a las pautas que ellos mismos te imponen, los dos mismos que están del lado del mostrador. Entonces te dice, no, nuestra realidad y nuestro grupo control, ¿sabes cuál es? ¿Cómo estaba el paciente antes de tomar cannabis y después de tomar cannabis? Es la evidencia ecológica donde vive, sufre, se alegra y trabaja la gente. Esa es nuestra ecología, no ir me citaron, ahora me dieron la pastilla, usted venga dentro de un mes y ahí lo controlo. Y va a responder a los parámetros que yo le digo. Ese es un modelo que tiene su lógica, pero no pongan al cannabis en esa lógica. No pongan al cannabis en esa lógica. Nuestra validación del conocimiento es cómo estaba la persona antes y cómo estaba la persona después. Es evidencia ecológica. Ecológica es la real evidencia. No frente a un médico que le dice determinada. No, cuando vas a un control, ¿cómo te funcionó? ¿Cómo está tu dolor? ¿Cómo podés dormir? ¿Estás comiendo mejor? ¿Estás pudiendo mover vos mejor? ¿Cómo estás de la memoria? Si es Alzheimer. Si tenés menos temblores, si es un parkinsoniano, te estás pudiendo levantar mejor de la silla, tenés menos de dolor si tenés artrosis y vos estás rígido y tenés mayor movilidad, tenés menos epilepsia, tenés menos crisis convulsivas y ya no tenés esas crisis que no son manejables, tu hijo tiene espectro autista y entonces tiene menos crisis disruptivas y ahora puede descansar y dormir cuando la familia hace 10 años no dormía. Ahora podés sentarte en un restaurante y ir a ver una película. Esa es nuestra evidencia. La evidencia es que tenga salud. Salud es el derecho a ser feliz. Eso es salud. No la ausencia de enfermedad.
Tampoco creo en esas definiciones complejas que es el perfecto estado de equilibrio psicofísico, social, sanitario, que hace que la persona esté en un estado absoluto de equilibrio. La verdad, salud es ser feliz, muchachos. Y aún en la enfermedad. Y aún en la enfermedad crónica y con cáncer y con SIDA y con lo que la quieran venir, también una persona tiene derecho a ser feliz y tiene derecho a la salud y tiene derecho a vivir lo mejor con sus semejantes, su familia y sus amigos y sus amigues, perdón. Bueno, decirle que el cannabis, todos son una familia de químicos y obviamente el THC, tetrahidrocannabinol, CBD, cannabidiol son los más conocidos, pero bueno, sabemos que existen otros como el cannabinol, el cannabinocremeno, el cannabinogerol y otras variedades. Todos, de alguna manera, actúan todos. Y este es muy importante, porque nos van a venir con esta, que la molécula única. Ahora el CBD es el bueno, los demás son todo malo. Y especialmente el THC. ¿No? Entonces, no, muchachos, volvemos a no entender nada. No. El modelo mercantil se basa en la monomolécula y la purificación de la monomolécula. ¿No? La filtración, y además se sienten orgullosos. Este tiene, no, este 0,2 THC, no, este tiene 0,1, es mucho mejor. Me dice, mami, estamos en el horno, le digo yo. Necesitamos de todos los canábicos. La terapia canábica se basa en todos los 103 canábicos que produce la planta. Todos son parecidos, pero tienen alguna diferencia entre ellos. Es como el Valium, ¿viste? Vos tenés Valium, tenés el diazepam, lorazepam, bromazepam, alprazolam, todos los AM. Y después tenés fenobarbital, tiopental. No, esos son buenos, esos no producen adicción, no, quédate tranquilo. No. Tiopental, pentobarbital. Bueno, el que Dimaval es el famoso Dimaval, que era flor de falopeada a los pibes, ¿no? Pero eso estaba bárbaro. Ahora, o sea, la hipocresía, ¿no? El cinismo, le digo yo. Y bueno, todos son, el fenobarbital es la madre, el diazepam es la madre de esa molécula, de las benzodiazepinas, ¿no? El clonazepam, o el fenobarbital, o si viene a los beta-lactámicos, la amoxicilina, la penicilina, bueno, ¿cuál es la madre? La penicilina, tienen un núcleo químico parecido. Bueno, acá los cannabinoides tienen un núcleo químico parecido, son núcleos heterocíclicos, así, vamos a mostrar uno a algunos, y su sustancia madre, la palabra droga, vamos a meternos con la palabra droga, perdón, la palabrita droga es toda sustancia extraña al organismo, inyectada que actúa a distancia y tiene un objetivo. O sea, el ibuprofeno es droga. La dipirona es droga. Las vacunas son droga. Ese es el concepto. A ver, porque parece que droga, usemos seriamente el término de droga, ¿no? Entonces, por eso. Y entonces acá venimos a decir que cuando hablamos de canábicos, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto, de los fitocanábicos, todos los canábicos que produce la planta y fundamentalmente la flor, que es el cogollo, en los tricomas donde están los cannabinoides cuando maduró en los 8 meses más o menos, al exterior. Bueno, si le diste rosca adentro, con más tiempo. Después están los endocannabinoides, que son los propios canábicos parecidos que producimos nosotros. Se conocen dos, el 2-AG y la anandamida, que son sustancias parecidas a los canábicos de la planta. Y después está los que dicen que hacen una molécula sintética, mimetizan el THC y te lo venden como drobinol, marinol, y otros nombres de fantasía. Dice, bueno, pero muchachos, eso es THC. No, pero esto es drobinola. No es drobinola. Esto es THC, que a esta no le cabe el tema de los tratados internacionales de la JIFE. ¿Cómo es la historia? No, pero esta es... Bueno,
Y está la otra forma que, como han aprendido eso, usan parte de la planta, usan parte, como el Sativex, ¿no? Entonces te usan THC y CBD, pero bien más purificado, borran los componentes químicos que se necesitan en ese efecto cooperativo, porque la planta tiene necesidad para actuar el efecto cooperativo de todas las sustancias. Y esos serían los cannabinoides sintéticos. Los endocannabinoides, sistema endocannabinoide, actúan por muchos receptores que están en todo el organismo y que tienen en la regulación todas las cosas que charlamos recién: funcionamiento visceral, funcionamiento hormonal, regulación de la temperatura, control del sueño, control de la recepción de estímulos. La fibromialgia, por ejemplo, es una equivocación de cómo recibe los estímulos. Estímulos que normalmente no tendrían que producir dolor. Un tacto así me genera a mí una reacción de hipersensibilidad terrible. O un dolor producto de un traumatismo, una amputación, un dolor del miembro fantasma, una neuralgia del trigémino, ¿no? Todo lo que tiene que ver, dolor oncológico, dolor no oncológico, este efecto que tiene el cannabis, multitarget, ¿no? Le decimos nosotros, multiobjetivo, porque eso es un modelo sacado. El modelo farmacéutico es sintomático y apunta a un solo síntoma. Entonces, si vos querés mejorarte de ese síntoma, toma este. Pero si querés mejorarte de este síntoma, toma esta también. Y esta. No, lo que hace el cannabis es mejorar el dolor, mejora el humor, descansás mejor, comes mejor y aumentar el peso. Complejo VIH-Sida, por ejemplo, paciente oncológico, enfermedad crónica. Artrosis, menos dolor, menos inflamación, mejor movilidad, mayor descanso. ¿Cómo se llama todo eso? Calidad de vida, ¿no? El cannabis no niega ningún saber, es complementaria inclusive con la alopatía. Acá no viene nadie a decir que viene a hacer suspender nada o ser alternativa de nada, es complementaria. Lo que sucede es que con la utilización del cannabis es menos necesaria la cantidad de fármacos, menos necesaria la cantidad y si tomaste 3 por ahí necesitas 1 y de ese 1 por ahí necesitas la mitad. Y si tomás un paciente con cáncer, necesita para una morfina, un tramadol, una metadona, y a una dosis que casi ya ni le sirve y está retorciéndose de dolor o duerme. Esa persona por ahí necesita un 10% de lo que tomaba, puede estar despierto. Y no sé si son 3 días, 4 días o un año que vivirá, pero al menos podrá despedirse de su familia hablando en la mesa. Y que no es lo mismo que morirse en un coma farmacológico en el hospital. Y para eso, señores, necesito THC activado. Así que borren de los principios químicos el THC como el maligno. Ahí necesito alto THC. Ojalá lo hubiese. Mi viejo tenía neuralgia del trigémino y tenía las crisis de dolor, se quería suicidar, 2 años. Yo era pibe, estudiante de medicina, y le inyectaba, afanaba morfina al hospital. Ojalá hubiese conocido el cannabis, porque la vida de mi papá hubiese sido otra. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, gran broncodilatador. Y además te mejora el humor. Y además te permite descansar. ¿Qué tiene un asmático? Yo soy asmático. Yo me broncodilaté con THC. Me enseñaron los cannabicultores, porque yo de esto no sé un pomo. Entonces me dijeron, es broncodilatador. Tiene una crisis asmática y me hicieron justamente el marido de Valeria Salex, de la Mamá Cultiva Argentina, una de las principales organizaciones que comenzó esta lucha, ¿no? Junto con los muchachos de SECA, allá en 2014, 2015, bueno, ustedes vienen, son viejos ya, pero la verdad, yo pensaba, ¿no? Te broncodilata, te relaja, te descansa y te permite volver a sentarse en la mesa, a estar con la... Cosa que un asmático con un puff, no pasa eso, ¿no? Te broncodilatás y te vas a la cama, bueno, sí,
está mejor, te bajó un poco la disnea, pero acá te bajó la disnea y también te mejoró en otras cuestiones. O sea, nadie viene a demonizar al salbutamol, ni a los beta-2, ni a los antiasmáticos, pero en un país donde una de las causas de muerte y morbilidad es el EPOC, la verdad, seguir negándolo. Y es THC, THC activado. Estoy diciendo porque como el reuma, el reumatismo, las enfermedades articulares, todo el dolor, la fibromialgia, ¿no? Complejo VIH-Sida. No me metí con la mía, que es la neurológica. Bueno, obviamente el CBD juega. Obviamente el CBD, cuando a mí me dicen un pibe con autismo, con crisis disruptiva, con cuadros de desintegración infantil, mal llamados por los médicos, barbaridad, vergüenza nos debería dar. Rabietas. ¿Qué rabieta, viejo? Son crisis de desintegración infantil, es crisis de desintegración del aparato psíquico del sujeto, ¿no? Entonces son un cuadro de dolor del alma. Hay dolores físicos y dolores del alma. Es como en la otra punta el Alzheimer con crisis de desinhibición, agresividad y violencia contra el propio hijo, en la otra punta de la edad. Y ahí necesitamos CBD y quizás necesitamos THC también. Quizás necesitamos formas equilibradas. Y hay otro que es el CBN también, que te permite dormir, descansar cuando otros cannabinoides no funcionaron bien. Y este es un conocimiento que a mí me parece una canallada desestimarlo. Me parece una vergüenza de la medicina argentina que esté negando este valor y le esté quitando. Hay algo que no se puede aceptar, la posibilidad de chance. No existe la infalibilidad, eso olvídenselo. Pero quitarle la posibilidad de chance a una persona es un hecho inhumano. Es un hecho inhumano y además es ilegal, porque amerita un juicio de mala praxis. La pérdida de chance de mejorar la calidad de vida de una persona está violando los tratados internacionales y nuestra obligación como sujetos. Y entra yo desafío también a los abogados y a los jueces, porque uno que tiene 3.000 recetas dando vueltas con cannabis, yo no tengo problema, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. A mí la 2737 no me importa. Yo me respondo a algo que está más arriba, el derecho humano a la salud. Para ver la otra. Bueno, estos son los terpenos, estos saben los que cultivan, que están también son los que dan el olorcito buchón, ¿no? Especialmente el cariofileno, el beta-cariofileno, pero también están en otras plantas y potencian ese efecto analgésico, antiinflamatorio, sedante, relajante, anticonvulsivante, que tiene regulador del sueño, potenciador, sensibiliza la acción de los canábicos. El limoneno, ¿dónde está? Y bueno, en el limón, por ejemplo. Y se lo devalora el limón, por ejemplo, ¿no? Ya no hablemos de cannabis. El jengibre, el limón, la lavanda. Yo no sabía que servían tanto. Me enteré hace 3 o 4 años, en la última parte de mi ejercicio profesional. O sea, buen burro. ¿No? Uno. Pásame la otra. Efecto séquito. Este es un concepto fundamental, porque efecto séquito, llamado por la escuela de Rafael Mechulán, efecto Entourage, que es cooperativo, colaborativo. La planta que produce los canábicos es la hembra, es muy feminista. Dicen que el macho hay que arrancarlo, hay que sacarlo. Yo lo lamento. Pero después me dijo que algo servimos, me dijeron. Sí, que se saca algo de resina, un poquito se saca, ¿no? Algo tiene. Bueno, uso industrial, ¿no? Pero el concepto es que todos se necesitan CBD, o sea, todos los canábicos se necesitan. Hay otros que son los flavonoides. Los flavonoides, yo no sabía que había, lo que le dan el color, pero también está en otras plantas, en el color de la planta, en el tomate, en fin, en todas las verdes, en fin, en todas las frutas. Y es importante porque son anticancerígenas.
Y una de las propiedades que tienen los flavonoides es ser estimulantes del sistema inmunológico y protectores, neuroprotectores. Y una de las plantas que más tiene flavonoides es el cannabis. Y justamente actúa bloqueando los radicales libres, bloqueando esas sustancias que nos hacen envejecer, que nos debilitan orgánicamente, y actúan como neuroprotectores, estabilizando el metabolismo y estabilizando las membranas celulares, y todo ese mosaico lípido-proteico que constituye la integridad de nuestras membranas y de nuestras células. Y los flavonoides juegan un papel, y esos están en las plantas. Y la planta de cannabis tiene muchos flavonoides, ¿no? Y se necesitan todos. Pásame la otra. Y bueno, esto simplemente para mencionarlos, que son todos parecidos. Si yo digo cannabinol, cannabinocreme, pero todos tienen núcleos químicos pegados y radicales de carbono. Si tiene un núcleo más o un núcleo menos, si tiene un radical más de carbono o un radical menos, determinará otro nombre. El concepto es que hay 100 y pico de cannabinoides parecidos y que tienen la presencia de cada uno en menor o menor medida, me va a determinar la función. Por ejemplo, para el dolor, THC, para relajación ansiolítica es más CBD, para movimientos anormales necesitas THC, algo de CBD o forma equilibrada, para demencia algo de THC, por ahí más frío, más técnico es el tema, pero necesitas de los dos, porque necesitas relajarlo y que descanse, pero también necesitas que esté más conectado y social, y eso es el THC. Entonces, en demencia, en autismo, en epilepsia refractaria, que es lo único aprobado en la Argentina, esa 27350 vaciada en su contenido, sancionada en marzo del 2050, vaciada en su aplicación, y solamente permitió la investigación, ¿no es cierto? Una investigación encima no bancada por el Estado y esponsoreada por laboratorios, porque esto hay que decirlo, el único estudio que salió en todos los diarios de epilepsia refractaria no fue financiado por el Ministerio de Salud, que en ese momento es secretaría, ahora gracias a Dios volvió a ser ministerio, fue financiado por Philip Morris. Y hablo del estudio del Garrahan. Pero ¿saben con qué me quedo con el estudio del Garrahan? Los más enemigos del cannabis. Dijeron que era una sustancia de bajo riesgo, inocua, y que en epilepsia servía 80%. No había que ser tan lambebotas también del Philip Morris. Responde cerca del 60-65% en epilepsia refractaria. Tampoco es necesario llegar. Pero por lo menos me quedo en ese concepto de los que tan negadores aceptaron que al menos en epilepsia refractaria. Pero se le fueron 45 aplicaciones más, que ya están reconocidas en casi todo el mundo y especialmente en los países llamados civilizados, ¿no? O los que se creen civilizados. Pero los países desarrollados, industrializados, ¿no? Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, o por lo menos en más de la mitad de los estados. Este es el sistema donde está, y está en todos lados, fundamentalmente está en el cerebro, en la parte media, es como si vos me cortás por la mitad, ahí están todas las vías de relevo, de bajada y de entrada, de todas las vías que bajan y suben del sistema nervioso, y ahí están los receptores, se llaman CB1, CB2, los conocidos, pero hay más receptores, y ahí están las zonas críticas, donde está la base del cráneo, donde está el área cercana a las áreas que tienen que ver con el control de los ritmos diarios, especialmente el control del movimiento, como habíamos el control de la impulsividad, la emoción, el sueño vigilia, el funcionamiento, inclusive hasta inmunológico también, como tiene este sistema. Este sistema está representado en los pulmones también, en las vísceras, especialmente en azul, ahí están CB2, especialmente el CB2, receptor CB2. El receptor es la vía de entrada de la molécula, ¿no? Viene una molécula, se fija al receptor y entra para actuar. Y es el que permite el mecanismo de acción. El CB2 está más en el sistema linfático, también tiene mucho en las vísceras. Eso explica la mejora, inclusive en chicos con parálisis cerebral, además de mejorar la espasticidad, la rigidez, en la relajación, mejorar el sueño y las convulsiones, especialmente en secuelas de accidentes cerebrovasculares. También, primera causa de discapacidad en la Argentina. Mejorar el sueño, el descanso. Y mejorar el descanso significa que un chico que duerme mejor
va a estar menos irritable durante el día y va a tener mayor capacidad de socialización, aún con cuadros de discapacidad grave. Esto vale para pibes, para chicos como para adultos también. Secuelas de ACV, secuelas de parálisis cerebral infantil, enfermedades con graves cuadros de rigidez y espasticidades o Parkinson también, y síndromes depresivos. Enorme aplicación por toda esa representación que tiene que ver con toda la regulación, y en ese, acá, el cerebelo, ¿no?, que uno lo desprecia, pero es el que regula todo el movimiento, ¿no?, y que controla a la corteza frontal para que funcione el lenguaje, por ejemplo, alta representación del sistema cannabinoide, ¿no? El prefrontal, que es el que te permite pensar, ¿no?, el que te permite planificar, el que te permite ordenar. Bueno, y lo puse en azul, lo que está entre esa parte en azul, porque tiene muy poca representación en el tronco. O sea, ¿esto qué quiere decir? Porque ahí están los centros vasomotores de la respiración. No es depresor, no es tan depresor del sistema respiratorio, no es tan depresor, aunque puede bajar, producir mareos y bajar un poquito la presión. No es que va a actuar o te va a producir graves problemas cardiovasculares o respiratorios, porque no hay receptores. Simplemente los receptores están un poquito más arriba y en la base del cráneo y en toda la corteza cerebral. Y en todo el organismo, en las vísceras, en los huesos también, ¿no? Pásame la otra, donde actúa en las neuronas, lo que dijimos. Una neurona se encuentra con otra neurona, el espacio que hay de neurona a neurona se llama sinapsis, ¿no? Hay los receptores, media un sistema químico, obviamente se produce un cambio de la molécula, se genera un impulso eléctrico a partir de lo que tenemos todos en nuestra constitución química, el sodio, potasio, magnesio, calcio. Ahí se produce un potencial eléctrico y eso genera un potencial y un impulso nervioso que se transmite a la otra neurona y así en ese circuito funcional. Lo que sucede es que cuando esto viene el impulso, pero hay un otro sistema, Mechulán, que le dice, bueno, ya pasaste, ahora frená porque lo que mandaste ya está bien. Y son estos que están en la que sigue, o sea, la postsinapsis, viajan en sentido inverso a avisarle al receptor que está en la presinapsis que pare de mandar impulsos. ¿Quién descubrió esto? Rudolf Mechoulam. En la presinapsis están los receptores, donde actúan unos neurotransmisores en reversa, o sea, en sentido inverso, porque van de la pre a la post, pero estos van de la post a la pre, para en un sistema de feedback, de autorregulación, controlar la transmisión de los impulsos de 100.000 millones de neuronas. Eso es lo que descubrió, nada, ¿no? Mechoulam. Se conoce dos sustancias como endocannabinoides endopropios, el 2-AG, 2-acetil-araquidónico, y anandamida, que quiere decir alegría, ¿no? Bueno, pasame la otra, CB1, CB2, donde está en todos lados. ¿Dónde está el sistema endocannabinoide? Sí, en el cerebro, en alta concentración, como dijimos, en los huesos, en las articulaciones, el sistema inmunológico. Eso explica por qué actúa en muchas enfermedades autoinmunes. Eso explica por qué mejora el reuma, el reumatismo, la artrosis. ¿Por qué? O ciertas enfermedades también como la esclerosis múltiple, y que debía hacer avanzar más sus estudios en cáncer, porque el cáncer es un fracaso de la inmunidad. Todos los días nosotros producimos células cancerígenas. Todos los días. ¿Quién destroza las células cancerígenas? Nuestros glóbulos blancos, que habitualmente nos dicen que es para los microbios. Que está bien, es verdad. Nos curan en las infecciones, nos defienden ante los microbios, pero también nos defienden frente a uno de los peores enemigos, ¿no? Es el cáncer. Todos los días fabricamos cáncer y el sistema de vigilancia inmunológica mata el cáncer. Cuando se debilita el sistema inmunológico y que justamente tiene que ver con el estado de ánimo del sujeto, la calidad de vida de la persona, el riesgo de cáncer aumenta, más si tiene antecedentes familiares. Eso, de alguna manera, lo que hacemos con la terapia canábica es fortalecer un sistema que nos cuida, que es el sistema endocannabinoide. Y cuando yo le doy cannabis, lo que hago es darle nafta a ese sistema endocannabinoide que ha claudicado y que permita que esa persona vuelva a tener un sistema endocannabinoide que lo cuide, que la proteja. ¿Entiendes? Y también por eso
ya, y no lo es porque lo digo yo, casos que reconocen, tanto la FDA como la Agencia Europea de Medicamentos, la remisión de tumores con cannabis. Esto yo no lo vengo a darlo como una aseveración, sería muy incorrecto, pero debe ser investigada esa línea de investigación. No es casual que haya tantos receptores cannabinoides en el sistema inmune. Y si están porque el sistema cannabinoide juega un rol importante en el sistema inmunológico y en el cuidado de la persona, ¿no es cierto? Y en enfermedades degenerativas, como ya se probó, que mejoran la esclerosis lateral amiotrófica, esa enfermedad que mató a Fontana Rosa, ¿no es cierto?, que lo fue consumiendo, que fue destruyendo sus células motoras, ¿no es cierto? Y sabemos que en enfermedades degenerativas, evolutivas, también puede mejorar la calidad de vida, al menos retardarla, pero que en todo caso lleve otra calidad de vida la persona. No llegue a un estado de emaciación y encima consciente. Y eso es brutal. Pero esa persona, quizá no podamos detener el proceso degenerativo, pero también ahí hay una falla del sistema cannabinoide que nos cuida. Entonces, ¿qué hacemos con este sistema? Fortalecer para que al menos esa persona tenga esas cualidades a partir de ese efecto multitarget y a partir de su mecanismo de acción, del que es el efecto o acción séquito. Nunca olviden estos dos conceptos, multitarget y efecto séquito. Quien borra el concepto séquito destruyó la terapia canábica, la cual no somos soberbios, es complementaria, no es alternativa ni sustitutiva, complementaria. Y las 46 aplicaciones, varias de estas las nombré, simplemente para decirle que si yo, por ejemplo, hablo de dolor, sí, van a ver THC, pero hay CBC, hay CBD, se necesitan varios canábicos. Y si yo hablo de esclerosis múltiple o Parkinson, sí, voy a necesitar, sí, CBD o THC, pero voy a necesitar también la concurrencia de otros cannabinoides. Si hablo de cuadro de estrés postraumático por situaciones de violencia, por ejemplo, asaltos o un choque, un accidente en la vía pública, toma una persona que fue víctima del terrorismo o un terrorismo de Estado, por ejemplo, o gente que fue violada en su domicilio, pasa una situación y reverbera sobre esa situación, clásico el síndrome bélico en los veteranos de guerra, ¿no? El THC es muy importante, lo usamos con los pibes de Malvinas, por eso yo contaba la historia del cáñamo, la conocí así, para llevar un poco de resina a un combatiente de Montelondon, ¿no? Y ahí me enseñó un montón de cosas de lo que era el cáñamo, o sea, fui con una resina y me llevé 10.000 cosas, ¿no? De lo que es el conocimiento a otro nivel. En depresión, en cuadros de ansiedad, en trastornos de ansiedad generalizados, generalmente hoy en Argentina el 99% estamos todos neuróticos, ¿no? Situación social, económica, situación de deterioro. Bueno, todos toman clonazepam, está bien. No hay problema, ¿no? Clonazepam. O alprazolam. ¿Y por qué no cannabis? El cannabis no produce dependencia, no produce reacción de abstinencia. Produce un poco de habituación, pero porque tiene una vida media prolongada, como dijo Emilio, y es lipofílico porque se beben de las grasas, por eso el vehículo de administración son los aceites, porque es una sustancia derivada de ácidos grasos. Y ahí tenés todas, analgésico, actúa en la anorexia nerviosa, actúa como antidiabético, es increíble, baja la insulina, la necesidad de insulina, y quizá un insulino irregular lo podés hacer en un diabético estable, y un diabético estable en un tomador de hipoglucemia orales, y no es lo mismo, ¿no es cierto? Y quizá puedan tener menor cantidad de hipoglucemiante y combinarlo mejor con una buena dieta y ejercicio, ¿no? Y antes era insulino dependiente. ¿Por qué no usamos el cannabis? También es un regulador del metabolismo, del colesterol, los triglicéridos y baja el riesgo vascular, en un país donde la primera causa de muerte son las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, ¿no? Hoy se está estudiando en Europa, y lo sabemos todavía como modelo experimental, la acción del CBD y del THC en animales para usar en agudo ante un infarto cerebral.
en infartos cerebrales. O sea, mientras nosotros seguimos discutiendo, esto la tienen clara, ¿eh? Además, todos los laboratorios ya están instalados, les aviso que están todos instalados. Y la cooptación del conocimiento de los cultivadores, que fueron los que le enseñaron a las madres a cultivar, y de ese sincretismo cultural entre familiares y cultivadores, se produjo este movimiento canábico de más de 300 organizaciones en todo el país. Pero este movimiento se enfrenta hoy con un gran poder, que es el modelo de la medicina basada en la evidencia, ¿no? De ese modelo. Todos respetamos, pero dejen tranquilo también este saber y respeten este saber. Vos hacés lo tuyo. Hay gente para todo. Gente que irá a comprar a la farmacia. Gente que elegirá cannabinoides hechos por el Estado, como debería ser. Tenemos 39 laboratorios públicos en condiciones de producir cannabis que plantaría el INTA. Y respetar los que eligieron la forma de cultivar, obviamente con un registro, y que ellos puedan hacer su registro en forma gratuita en universidades financiadas con presupuesto del Estado, y no como hoy, que para hacer un control de bioseguridad de un aceite o trazabilidad tenés que pagar 6, 7, 8 lucas. O si no, no sé qué aceite, y sé que es esa genética, sé que es esa dilución, pero no sé, no estoy con... Y bueno, pero yo no le puedo exigir a un canabicultor que hoy encima en esta situación absurda de continuidad y de ilegalidad, donde o las propias familias o cultivadores solidarios estén tan expuestos y encima le diga que tenga que pagar, ¿no? Es un absurdo. Pero esas universidades tendrían que estar financiadas y esos controles de trazabilidad, o sea, la cantidad de canábico que tiene el aceite y la bioseguridad, que no es menos importante, que no esté contaminado. ¿Por qué? Por metales pesados, por agrotóxicos, ¿no es cierto? Por inorgánicos, sea una sustancia segura. Eso es muy sencillo. Es muy sencillo. Es barato. Es barato. Por eso autocultivo legal, seguro y terapéutico. Nosotros cuando seguíamos hablando, porque esto es parte nos han dicho, ¿no? En 2013, cuando discutíamos el 2016 si servía o no para epilepsia, me acuerdo, ya la FDA en el 2013 lo tenía asociado en epilepsia mioclónica, en el tratamiento de Lennox, West, en síndrome de West. En esquizofrenia no está contraindicado, les aviso, porque se dijo, no, en la esquizofrenia el CBD puede mejorar los cuadros de ataques de psicosis y ayudar a estabilizar un paciente, complementario con las drogas, pero no es contraindicado en la esquizofrenia. Pero cuando habla de esquizofrenia pediátrica, y tanto que se discute en TEA, eso no es esquizofrenia. ¿Saben cómo es eso? TEA, trastorno de espectro autista con conductas disruptivas. Y ya la FDA, o sea, la Biblia, ¿no? Ya lo tenía, sí, porque la Biblia, para los médicos lo dijo la FDA. ¿Por qué lo dijo? ¿Y si no lo dijo? Remisión del glioma y del glioblastoma. ¿Saben que son tumores graves del sistema nervioso? Tumores graves que matan. Sin embargo, ellos mismos están diciendo que ayudó a la remisión tumoral. Sigamos. Esto ya es un reporte sobre los beneficios del cannabis en autismo que hizo el grupo de Vancouver junto con el grupo de Mechulán. Dice, ¿dónde tenés? ¿Pero vos dónde sabés? 3 de febrero de 2019. Grupo de Vancouver, la Universidad de Vancouver, la Universidad de Ben Gurion y de Tel Aviv son de cuarta, ¿no? No, pero lee, papá. También lo dijo, este artículo también fue publicado en Neurology, la Neurology del 2018, noviembre. O sea, la Biblia de los neurólogos, ¿no? Pásame, y esto es un poco una repetición, ahí está una anterior, ahí está en la base, 2019,
todos los autores donde pertenecen a estas universidades que yo hablaba, y sobre la importancia del sistema endocannabinoide en el control de toda la neurotransmisión del sistema nervioso, como hablábamos antes, y ahí se refuerza y se explica tanto los desórdenes y los beneficios del cannabis en epilepsia, en trastornos disruptivos conductuales, en cuadros emocionales severos y, por supuesto, todo lo que es dolor, oncología. Las poblaciones hoy más demandantes de cannabis es autismo, trastorno de espectro autista con niños con conducta de oscuridad, Parkinson, adultos mayores con artrosis y cuadros de dolor severo, fibromialgia y quizá arriba de la fibromialgia, cáncer. Quizás sean las poblaciones más demandantes que con mayor desesperación necesitan. Y el dolor no puede esperar. El hambre no puede esperar. El dolor tampoco. Lo digo porque este es un concepto a veces, sí, no, pero no me vengas con esto, yo tengo que resolver el tema del hambre, el laburo sí, lógico. El laburo es el gran organizador social y si una persona no tiene trabajo se destruye como sujeto. Y el trabajo es salud. Pero una persona con dolor no puede esperar. Ya sea físico o del alma. Porque padres con un pibe con un ataque epiléptico, con 40 crisis por día, o con cuadros disruptivos, y que no puede dormir toda la noche, y familias expuestas a esa situación, o con un familiar con demencia, que no pueda usar cuadros, una posibilidad de mejorar su... Eso es violar los derechos humanos, señores. Eso es violar los derechos humanos. Pasame la que sigue, pasá. Esto es un estudio, cuando también acá se discutía de Devinsky en epilepsia, pasámelo, la mejoría en epilepsia en azul, cuando bajamos, hablaba de un 60% reducción de crisis, en distintos cuadros epilépticos refractarios graves de difícil control. Ahí están 69, 60 y casi 70% en unos casos. Devinsky hizo un estudio actualizado. Devinsky es un investigador que más investigó en epilepsia y cannabis y es una autoridad de epileptología que ha demostrado y volvió a demostrar con todo su grupo, más los estudios que ya se hacen también en Canadá, en Montreal, en Vancouver, y ya demostrados también en Gran Bretaña, Alemania, Francia e Israel. Y una cola de un 13%, sin libre de crisis, lo cual era llamativo, y por supuesto un 13% en marrón de agravamiento o sin respuesta, porque nada es infalible tampoco. O en cannabis hay que buscar la genética muchas veces, hay que buscar la planta, 15.000 genéticas, y a veces lo que te parece que sirvió esta o se agotó en el tiempo, tenés que combinar con otra genética. Yo esto lo repito de quienes aprendí, que fueron los maestros, que fueron los cultivadores, a los cuales les pido un aplauso, por favor. Y en la acá, de la mesa, ¿cuántos consumen cannabis? Bien. ¿Cuántos plantan? Bueno, felicitaciones. Yo quiero decir esto porque el cultivador es solidario, el cultivador entrega su trabajo gratis y eso también debe ser regulado, porque también tienen el derecho al trabajo, viejo. Y acá hay que legalizar toda la trama, desde la plantación, el transporte, la distribución, la comercialización, también. ¿Por qué viene a comercializar Canopy Corporation y yo hago una pequeña y mediana pyme con 3 cultivadores y no puedo vender? Decime dónde está la diferencia. No vende, narco. Perdón. Por eso nosotros pedimos que a los canabicultores se les dé un rango profesional de profesionalización de los cultivadores como productores agrarios y que puedan ser cooperativas agrarias y poder vender su insumo, que pueda servir a los laboratorios públicos, porque hoy mucha plantación, pero todavía no hay un pomo. Y los únicos plantación y materia vegetal la tienen son los familiares que cultivan para sus hijos o su familiar o su ser querido, cultivadores, que son los que tienen la materia vegetal. Estas son distintas formas de regulación en el mundo, Canadá, Estados Unidos,
voy a pasar por alto, lo habló mucho ya Emilio, todo esto. Quizá el modelo, pásame el anterior, antes, es el modelo quizá canadiense, modelo que es lo que nosotros venimos pidiendo, es que puedan convivir el autocultivo, la producción pública y el modelo farmacéutico mercantil. ¿Quién tendrá que hacer eso, ese laburo? Y el Estado. No hay otro. El Estado. Hablamos de cannabis terapéutico, vuelvo a insistir, yo no vengo a discutir otra cosa. Nosotros podemos discutir y será un manejo de una jurisprudencia que demorará mucho más tiempo, mucho más complejo. ¿Ya fue? Bueno, ya estoy terminando igual. Pero ahora, digamos, lo que no se discute es el terapéutico. Por eso nosotros pedimos que ya se legalice el autocultivo terapéutico con fines terapéuticos y el INTA empieza a cultivar, provea en escala a los laboratorios públicos y el CONICET puede investigar y esa 27350 pueda ser profundizada, pero hay cuestiones que hacen a la calidad de vida de las personas, que es el autocultivo legal y la libertad de los presos que aún siguen detenidos. Libertad a los presos por plantar. Bueno, pasame esto. Bueno, dejar acá. Estados Unidos ya habló bastante Emilio sobre la regulación y la TRAN es muy ilegal para afuera, pero muy inteligente para adentro, ¿no? Porque tiene 33 estados regulados. Y el aviso de que en Israel, mientras seguimos discutiendo si sirve o no sirve, el Estado de Israel exporta por cannabis terapéutico a Europa, y ya lo tenemos acá, la empresa multinacional Tikkun Olam, por $2 billones anuales, y ya tiene 11 genéticas estabilizadas para cada patología, para diferentes patologías, con su quimiotipo, o sea, con su genética, con su composición química, con sus controles. Ellos tienen producción pública gratuita, también con controles. El autocultivo no es legal en Israel, pero tienen producción pública en su sistema sanitario. La otra, bueno, son el colectivo modesto, humilde, profesionales, que lo que intenta es acompañar, un intento de lograr una construcción cada vez más grande de profesionales a los cuales invitamos a incorporarse, y profesionales de la salud, especialmente médicos, y médicos porque necesitamos acompañar al paciente en la terapia canábica y no que queden solos, porque los cultivadores es un trípode, es el paciente, es el cultivador y es el profesional de la salud. Y ese trípode es el que tenemos que construir, aún todavía en una situación informal, rozando la ilegalidad todavía, desgraciadamente. Queremos políticas públicas para el uso terapéutico integral del cannabis, queremos autocultivo legal, solidario, protegido, comunitario, y de excelencia, excelencia con los controles. Los controles, ¿quién lo va a hacer? Nuestras universidades públicas, y que ya lo están haciendo, y lo vienen haciendo como la Universidad de Rosario desde 2015, como lo hace la Universidad de La Plata, como lo hace la gente del Comahue, ahora la Universidad del Centro, está el proyecto de toda la gente de ciencia sativa, y bueno, y que tenemos mucha esperanza que esto se vaya desarrollando, y tenemos mucha esperanza que todo lo que decimos producción pública, formalización y profesionalización de los cultivadores, avanzamos con varios proyectos que muchos fueron aprobados, otros están por aprobarse, Burlingame, San Vicente, San Martín, Avellaneda, La Plata, cada vez el Gran Buenos Aires cerca a la capital federal, con ordenanzas que avanzan en la legalización y en la ampliación de derechos. Pero necesitamos la ley nacional. Pero nosotros pedimos DNU, decreto de necesidad de urgencia, porque sabemos que hasta que tengamos una jurisprudencia va a demorar tiempo. Lo que no puede esperar es el dolor. Por eso, autocultivo seguro y legal gratuito ya, y libertad a los presos por plantar. Ese es el DNU que estamos pidiendo. Ese es el DNU que presentamos el martes 17 de diciembre de 2019 a la Casa Rosada. Esperamos tener una audiencia con el señor presidente, Alberto Fernández, firmado por nuestra organización modesta, muy modesta, pero con el respaldo de
30 organizaciones de familiares y usuarios y cultivadores. Y esto me despido con esto, siempre el homenaje al que primero, sí está el doctor Morante, pero ¿no es cierto? Todos los que se empezaron a arriesgar, los médicos, especialmente cuando nos trataban de porreros, de cualquier cosa, que nos humillaban en los hospitales. Pero un homenaje al doctor jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Niños de La Plata, el Sur María Ludovica, el doctor Nicolás Arijulis, que fue el primero que se plantó, salió en la revista THC, su cara, diciendo déjense de joder, investigar, hay evidencias, no podemos dar la espalda, es necesario el uso terapéutico, y él ya tenía 15 pacientes en tratamiento con cannabis. Está bien, él permitió el primer amparo de Josefina, que tenía un síndrome de Dravet, era paciente de él, que fue lo que abrió la puerta de esta gran discusión, aunque le parezca mentira, ese hecho anecdótico, que fue la primera importación de Charlotte, del aceite de Charlotte, del caso Josefina, de Charlotte, que era la nena de la familia Charlotte, por eso se llamaba aceite de Charlotte, porque era la paciente de Dravet de la Charlotte, y se trascendió, Google mediante, y la madre de Josefina armó un despelote al Estado Nacional y logró la primera importación del aceite de Charlotte. A partir de ahí estalló todo, porque una vez que estalló, un efecto dominó, bomba nuclear, ¿no? ¡Bum! Se diseminó, explotó, explotó todo con epilepsia refractaria, pero a partir de ahí explotó con todo, y aparecieron las 46 evidencias que nadie puede discutir hoy, ¿no? Y bueno, a él, que es el que tendría que estar hablando acá, es Nico, porque yo heredé los pacientes de él, y yo acompañarlo en todos casos. Bueno, mi Nico falleció, se nos murió muy joven, muerte súbita con 45 años, ¿no es cierto? Mi homenaje al doctor Nicolás Arijulis. Y a la que me metió en este quilombo, Paola, su hija Naira, fueron mi primer paciente. La historia, muy corta, y con esto digo gracias, y me voy, y no jodo más. Esta nena entró con una epilepsia migratoria maligna, como es 2014, en la unidad 6 del Hospital de Niños, Pabellón, imposible de manejarla, llevamos al coma farmacológico, 7 meses en terapia intensiva, convulsivaba aún en coma farmacológico porque el electro descargaba igual. Bueno, uno en estos casos como profesional ante la situación es curar algunas veces, mitigar el dolor y acompañar siempre, ¿no? Acompañar es contener a alguien que se está yendo. Y es parte de nuestro trabajo. Y eso es lo que trataba de hacer yo con esta familia. Bueno, no sé, trajimos miles de medicamentos, importamos de Francia estiripentol, hicimos las combinaciones. Bueno, ¿no? La cuestión que mejoró, después de 7 meses empieza a mejorar. Yo veo como el electro se va normalizando en terapia intensiva y no entendía nada. Lo llamo al jefe, al doctor Caraballo, del Garrahan, que me ha dicho, no, mira, Carlos, es una epilepsia migratoria maligna, no tiene más de 1 año de sobrevida. Es un típico caso de epilepsia, encefalopatía migratoria maligna del lactante. Bueno, a ver, yo lo llamo después, mira que se fue de alta del hospital, pero no, se fue de alta a la casa. No, entonces no es una epilepsia maligna. Y pero vos la diagnosticaste. Entonces, viste, típico médico, ¿no? ¿Cómo va a decir? No, es un caso atípico, típica respuesta. Bueno, la cuestión que a los 2 días cayó Paola, y me escuchó, bueno, vamos a mantener esto, la medicación va así, esto cada 8 horas, esto así, esto cada 12 horas, y vamos a hacer un electrocontrol. Este es un laboratorio, nos volvemos, bromuro, nos vemos en 10 días, Paola hace esto, y vuelve. Digo, hola, el doctor, ¿le puedo confesar algo? ¿Qué? Usted no lo mejoraron a mi hija. Bueno, mire, señora, la verdad, yo
conseguimos, la verdad fue muy, muy terrible, yo la entiendo, pero logramos una combinación entre el bromuro, el topiramato, la lamotrigina, yo seguía contando medicamentos, ¿no? Mi hija se moría, doctor. Yo no lo mejoraron, mi hija lo mejoró, ¡pum! Esto. En medio del consultorio de un hospital, que es mi hospital, no es mío, trabajo en ese hospital. Eso de que es mío no es. Trabajo en un hospital que cuando yo me muera va a seguir existiendo y hay que luchar para que siga existiendo, ¿no? El hospital público. Me dice, ¿y qué es esto? Me clavó un gotero ahí. Es aceite de marihuana, doctor. ¿Qué? Joda, digo. No, doctor, es aceite de marihuana. Ahora yo le pregunto, ¿usted me echa o me acompaña? Mire, yo acá no echo a nadie, pero yo de esto no sé un pomo. Doctor, yo necesito que usted sepa, yo necesito que usted me acompañe. Esa es la historia. Empezó en 2014 y aquí estoy yo. Gracias. Bueno. Bueno, que le cantamos la marchita, ¿eh?